gente. Cuando leemos para niños pequeños, nos damos cuenta de que leer es algo más que descifrar la letra. Yo digo que los chicos más pequeños son los espectadores más entrenados, porque no les queda otra manera de entender y de aprender el mundo más que estar así muy atentos a lo que ven y a lo que oyen, y a partir de ahí empezar a construir sentido con todo eso que se ve y eso que se oye. Por eso son tan importantes las regularidades, vale decir, aquello que se repite y se vuelve a aparecer en la vida de los chicos pequeños. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando compartimos un libro con un niño, una niña bien pequeñito? ¿Qué es lo que le pasa a ellos? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Son preguntas muy importantes, muy profundas, que hoy nos vamos a hacer a lo largo de todo el programa. Yo trabajo mucho con niños muy pequeños y en general diría que alrededor de los 6 meses los libros ya están disponibles para los niños, y son libros que son libros y a la vez son objetos y a la vez son juguetes. Las primeras relaciones de los niños con los libros son como juguetes. Los chupan, los manipulan, los sacuden. Poco a poco van descubriendo que hay una diferencia entre ese tipo de objetos y los otros objetos que ruedan, que hacen ruido. Poco a poco van descubriendo ese valor específico del libro como objeto literario. Creo que para poder entrar en ese pacto de ficción con ese niño y habilitar toda la polisemia que puede tener una obra literaria, por ejemplo, es necesario sacarnos de encima ese mandato de enseñar, de educar, ¿no? Permitirnos jugar. Y esta es una de las tareas, me parece, más difíciles para los adultos, devenir niño, ¿no? Pero no devenir niño en el sentido de infantilizarnos, sino devenir niño como ser capaces del gesto espontáneo, de acompañar el gesto espontáneo de un niño, de habilitar los sentidos más diversos que pueden aparecer en la imaginación de un niño. Y en general en el trabajo con los maestros y con los padres, lo que más trato de habilitar es esa posibilidad de juego. Volver a jugar, aceptar el desparpajo como una de las características del juego y de la literatura, habilitar libros que no necesariamente transmiten valores, que juegan con la transgresión, que juegan con las cosas prohibidas. En ese sentido me parece que cómo uno arma una biblioteca también es trascendente. Todavía hay muchos libros orientados a transmitir valores, a enseñar hábitos, sobre todo en el terreno de los más pequeños. Creo que aparezca a través de la fantasía y de un libro algo que permita elaborar lo que puede resultar conflictivo para un niño, como controlar esfínteres, como dormir en su propia cama, como dejar su chupete, es algo válido, totalmente válido. En ese sentido, opera como el juego. El problema está cuando el libro solo se convierte en un objeto terapéutico y pierde de vista su valor estético. Mi formación, yo me considero, no sé, autodidacta ponerle en un 70%, y en un 30% me fui formando con algunos talleres de ilustración con Istvan, hice de dibujo con Martín Kovensky, hice un taller de ilustración en Barcelona. O sea que me fui así como tomando de varios lados, pero mucho de leer, de ver, de dibujar. Me gustan mucho los lápices, de todos grosores, tamaños y formas. Igual este es como el que siempre uso, mi lápiz favorito, 07. Me gusta mucho el trazo del lápiz. Siempre es como la base en mi trabajo, siempre es ese trazo. En general lo que hago es calcar directamente del boceto en la mesa de luz, lo calco y bueno, uso distintas técnicas. A veces con ese dibujo calcado lo pinto en la computadora, pero en este caso hice un collage a partir del dibujo. Cuando ilustro, por ejemplo, en una revista para niños muy chiquitos, si bien el papá se supone que le va a leer al niño, trato de que
de pensar cómo piensa el niño, ¿no? Toda la información que pueda la pongo en las imágenes y lo que ya no puedo poner en las imágenes, digamos, el texto apoya las imágenes en ese caso. El personaje es muy importante, ¿no? Para mí me gusta mucho trabajar con los personajes. Por ejemplo, en Baile de Notas, la protagonista se llama Noemí Dorremí y, bueno, como el libro es todo muy musical, le puse una clave de sol en la remera, la pollera está llena de partituras musicales y, bueno, como me la imaginaba una niña muy curiosa, le puse unas gafas como de observadora, de ver las cosas y lo del pelo rizado era como se me ocurrió por las ideas que tiene, como sus ideas se le enrulan en la cabeza. Hoy vamos a leer Los Tres Cerditos. Los Tres Cerditos tiene un antecedente en una historia que aparece en Inglaterra en 1813 que está buenísima porque en realidad eran tres gansos y así pasan las cosas cuando va uno al mercado que de repente compras una cosa y te llevas otra. Pero antes que eso fue una historia muy popular en la Edad Media y antes de eso tiene antecedente en las fábulas de Esopo, 5 siglos antes de Cristo. Entonces, queridos niños, por favor, ¿quieren aprendérsela? Había una vez 3 chanchitos hermanos. Eran trillizos, se habían conocido en la panza de su mamá y desde entonces nunca se habían separado. Vivían con sus padres, don Chancho y doña Chancha, en una linda casa muy cerca del bosque. Como los 3 habían nacido el mismo día, cada año organizaban una gran fiesta de cumpleaños a la que estaban invitados todos los animales de los alrededores. Todos menos uno, el lobo. Las fiestas eran famosas por lo largas y divertidas, y la mejor parte llegaba cuando los trillizos ofrecían su concierto anual. Tenían un grupo de música y cada cual tocaba su instrumento, uno la flauta, otro el violín y otro el piano. La música era lo que más le gustaba a los chanchitos, se pasaban el día ensayando. Lo que menos le gustaba a los chanchitos era, claro, el lobo. Es un cuento que se lo contaban a nuestros papás, a nuestros abuelos y hoy nos los cuentan a nosotros. Al ser un cuento de la tradición oral, posee ciertas características que conserva justamente de la oralidad, ¿no? Por un lado tenemos una estructura narrativa redundante, ¿sí? En donde a los cerditos, bueno, son 3 y a los 3 el lobo va a buscarlos a su casa con la intención de devorarlos. Esta redundancia de la estructura narrativa le permite al oyente, al lector infantil en particular, sentirse muy cómodo, ¿no? Sentirse como muy seguro, incluso puede anticipar, puede predecir lo que va a pasar. No solamente la estructura narrativa es redundante, sino hasta los diálogos, ¿no? Prácticamente no tenemos más diálogo que el del lobo y el cerdito cuando le dice que lo deje entrar y no te dejo entrar, y pues, si no me dejas entrar, soplaré y tu casita derribaré. Esa fórmula, que se repite también 3 veces, bueno, el niño ya la sabe, la puede repetir con el adulto que está narrando el cuento, y no solamente se vincula, digamos, a la cuestión de las reglas mnemotécnicas, ¿no?, propias de los relatos orales, sino también a una cuestión sonora muy importante en lo que es el relato oral, a una cuestión vinculada al juego con el significante, con el sonido. Hoy tengo un recuerdo especial para este libro que se llama Del Topito Virolo y de todo lo que pudo haberle caído en la cabeza. Y yo le tengo un cariño muy especial porque es uno de los pocos libros que habla de esa cosa que a veces no queremos hablar con los niños, ¿no? Aquello prohibido, ¿no? La caca, la mala palabra, los mocos y todo este tipo de cuestiones que a veces en los niños son tan natural, tan cotidianos. Acá está tratado de una manera que parece un pequeño policial, parece un libro de investigación, es decir, que tiene una cantidad de connotaciones posibles. Por otra parte, no solamente escrito muy bien por Werner Olward,
sino que las ilustraciones de Elbrus son fantásticas. Y a los niños les fascina, porque es uno de los cuentos al cual yo suelo decir que se puede volver a leer desde la imagen misma. Es decir, el chico recorre las imágenes y puede hacer su propia traducción, su propia versión. Yo suelo decir a los padres, miren, hablan el grabador y que el chico cuente lo que ve en el libro. Porque además es un libro que tiene otro encanto particular que son los onomatopeyas. Me parece que ese es un libro que para los más chicos, es decir, antes de los 3 años, fantástico, y para después de los 3 años, porque da pie para conversar sobre este tipo de temas. Pondría libros de esos que dan miedo, libros extraños, libros indescifrables a veces, libros un poco caóticos, y estaría muy atenta a qué les va pasando a los chicos. Jamás obligaría a un niño a escuchar un libro que le da miedo, pero también nos sorprenderíamos haciendo algunas pruebas con cuánta más aceptación de la que creemos puede tener un libro aparentemente caótico. Por ejemplo, me ha pasado también con Fernando Furioso o en El desván de Kitamura, que son libros que para un lector adulto poco entrenado en la lectura de libro-álbum o poco entrenado en lo desparpajada que puede ser la literatura, lo desordenada que puede ser la literatura, producen mucho extrañamiento, papás que no saben qué hacer con ese libro y que además cuando ven esas imágenes tan llenas de objetos y desorganizadas en relación con lo que es la habitación clásica de un niño, con lo que es el espacio, temen que un niño no pueda comprender. Y en realidad los niños los comprenden perfectamente, arman historias paralelas a partir de elementos mínimos que a lo mejor uno ni siquiera llegó a encontrar todavía en la imagen, porque me parece que eso tiene mucho que ver también con la mente de los niños. Digamos. Los niños llegan al mundo y tienen toda la información junta y a la vez. Digamos. Aprenden, se alfabetizan en los sentidos del mundo con toda la información a la vez. En general estamos acostumbrados a pensar que somos los adultos los que tenemos que estimular la lectura en los niños. Y algo que yo veo mucho en el jardín maternal es cómo a partir de las experiencias de lectura que les vamos ofreciendo a los niños, que en general están abiertas a los padres, los niños estimulan la lectura en los padres. Los padres descubren libros a partir de la experiencia de lectura que hacemos en el jardín con los niños, se apasionan, descubren autores, empiezan a comprar libros ya no solo para sus hijos, sino para ellos mismos. Parece que esa es una paradoja interesante en relación con el estímulo, ¿no? Si las instituciones de niños pequeños ofrecemos buenos libros a los niños y los ponemos accesibles y armamos dispositivos donde los padres y los niños puedan leer juntos, eso habilita también la lectura de los adultos y les ayuda a encontrar otros modos de acompañar la literatura y la lectura más abiertos, más flexibles, más creadores. Dos días después, el chanchito violinista clavó el último clavo de su casa de madera y se paró orgulloso a contemplarla. «Felicitaciones, hijo», dijeron don Chancho y doña Chancha. «¿Pero será lo suficientemente resistente?» «Yo creo que sí», respondió el chanchito, dando las buenas noches y entrando a su nueva casa. Cuando cerró la puerta, las paredes temblaron un poco. El chanchito pianista a todo esto seguía cargando pesados ladrillos. Una vez que tuvo la cantidad necesaria, empezó con la construcción. Ladrillo sobre ladrillo, la casa del tercer chanchito fue tomando forma. Los animales del bosque venían a darle charla porque veían que pasaban los días y el chanchito seguía y seguía trabajando. Sus dos hermanos lo alentaban tocando cada uno su instrumento. Un sábado, finalmente, al mediodía, la casa estuvo terminada. Allí estaban los dormitorios, la gran sala,
el hogar con chimenea y la terraza. Parados en el jardincito delantero, don Chancho y doña Chancha dijeron admirados: «Felicitaciones, hijo. Has construido una hermosa y sólida casa». Tenemos una construcción de personajes muy sencilla, ¿no? O sea, es un personaje fuerte y los personajes débiles, ¿no? Y en el cuento, como sucede en otros relatos, por ejemplo, uno muy parecido a Los Tres Cerditos es el del lobo y los 7 cabritos, lo que sucede es que el débil logra vencer al fuerte, ¿no? Esto vincula también al cuento con la picaresca, ¿no? O con otros cuentos como El Sastrecillo Valiente, ¿sí? Donde el débil es astuto y el fuerte es un tanto estúpido, ¿no? Y logra ser vencido. Robert Darnton, que es un historiador, habla bastante de esto y dice que, bueno, que no es casual que esto suceda, ya que quienes relataban estos cuentos eran los campesinos, ¿sí? Es decir, los débiles. Y bueno, quizás en el lapso del cuento ellos vencían al poderoso, ¿no? Les voy a presentar Que llega el lobo, de Émile Jadul, de la editorial Edelvives. El libro cuenta la historia de un ciervo que estaba en su casa mirando por la ventana y recibe la visita de 3 amigos. Llega un conejo, después un cerdo y en tercer lugar un oso. Y en cada caso el animal llega corriendo con cara de muy asustado y grita: «¡Abrime, que llega el lobo!». Y el ciervo que está en la casa les abre la puerta a todos y los hace pasar. Acto seguido llega el mismísimo lobo y chan, 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 el libro termina con una sorpresa. En la literatura infantil, en general, la figura del lobo está asociada al miedo y el libro juega mucho con esas expectativas. De hecho, es notable cómo a partir de los 2 años los chicos ya tienen expectativas de género. Lo que me gusta mucho poner son como detalles chiquitos, como animalitos o situaciones, porque los niños son como muy observadores y se dan cuenta de esas cosas, si hay cositas escondidas. Y después también me gusta poner, a veces pongo guiños para los padres. Por ejemplo, en el libro de Baile de Notas hay como un cuadrito de los Beatles, que eso el niño seguramente no lo va a entender o no lo va a leer visualmente, pero el padre sí. Y por ahí me imagino, bueno, que a lo mejor el padre le cuenta al niño y qué le dispara, ¿no? A veces pienso cómo, o sea, no solamente en el niño, sino en el contexto en que ese niño va a leer el cuento, que seguramente es a través del padre. Entonces, ¿cómo va a ser esa lectura? Sé que a veces los padres no leen el texto así tal como está, sino que inventan cosas a través de las imágenes. Entonces trato de que las imágenes sean lo suficientemente ricas como para disparar historias propias de por sí. Anne Herbots es una ilustradora belga que escribe sus propios libros, es una autora integral que me gusta mucho. Tiene muchísimos libros escritos, como 20. El trazo que tiene muy suelto, ¿no? Y creo que trabaja también mucho con el lápiz y el crayón, que es lo que con texturas, con sellitos. Bueno, me gustan los manchurrones que hace, la libertad que se da para hacer cualquier cosa. Las manchas, los personajes. Es muy interesante conceptualmente también. Una tarde el chanchito flautista dormía la siesta cuando oyó que llamaban a la puerta. ¿Quién es?, preguntó tratando de despabilarse. El lobo, respondió la voz de trueno que los animalitos del bosque tan bien conocían y tanto temían.
abre la puerta y déjame entrar. Claro que no, dijo el chanchito desde adentro. Ahora tengo mi propia casa y tú no puedes ni asomar el hocico. El lobo lanzó una carcajada que retumbó entre los árboles. Asomarlo, jejeje. Con mi hocico soplaré y tu casa tiraré. Y así fue. El lobo infló el pecho y sopló. La casa de paja y ramitas se vino abajo al primer soplido, y el chanchito quedó parado en el medio de lo que había sido el comedor, frente a frente con el amenazante dientudo. ¡Ay, mamita!, gritó cuando pudo reaccionar y salió corriendo hasta la casa de su hermano violinista, que por suerte quedaba a muy pocos pasos. Encerrados en la casa de madera, los chanchitos se miraron confiados. «Vamos a ver ahora si se hace el vivo con mi casa», dijo el violinista justo antes de escuchar la voz del lobo ante su puerta. ¡Qué bien! 2 chanchitos juntos para atrapar. Abran la puerta y déjenme entrar. Mejor vete, dijo el violinista desde adentro. En mi nueva casa tú no asomas ni el hocico. El lobo volvió a reír y el eco de sus risotadas llegó hasta la casa de don Chancho y doña Chancha, que se miraron preocupados. Antes, en vez de soplar, el lobo se tiraba gases intestinales. En Los 3 cerditos también, en versiones más antiguas, las cosas eran un poco más fuertes, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos pensar que posiblemente el lobo no solamente haya huido, sino que haya sido muerto, igual que en la versión italiana, pero además sabemos que los 2 primeros cerditos no escapaban del lobo, ¿no? Sino que eran devorados por él. Lo que pasa es que, bueno, las sucesivas adaptaciones, cuando se piensa más en un destinatario infantil, hace que este tipo de elementos, bueno, se borren, se diluyan. Lo interesante también de Los 3 cerditos es que al ser un cuento tan conocido, digamos que casi todo el mundo o la mayoría de la gente conoce, y los niños también, hay muchos escritores contemporáneos, actuales, que toman este cuento y hacen otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, son muchas las versiones paródicas de Los 3 cerditos. Hay una en particular muy interesante y conocida, que es la de Los 3 cerditos de Roald Dahl, en el libro Cuentos en versos para niños perversos. Lo que hace Roald Dahl es cruzar, digamos, estos cuentos clásicos con el humor negro, ¿no? Y la parodia, por supuesto. Y bueno, el humor negro destruye, digamos, o en todo caso permite tomar una distancia crítica y humorística frente a, bueno, a lo que convencionalmente corresponde para niños. Bueno, hay otra versión de Los 3 cerditos, de autores contemporáneos, también paródica, en donde el autor del texto es John Sieska y el ilustrador Lane Smith. Y lo que ellos hacen es contar la verdadera historia de Los 3 cerditos teniendo como narrador al lobo, ¿sí? Esto uno lo puede encontrar quizás con bastante frecuencia también en Caperucita Roja, ¿no? Donde el malo, el villano, cuenta su versión de los hechos. Y el lector se transforma en quien debe juzgar, bueno, cuál es la verdadera historia, ¿no? Y por último, me gustaría hablar de otra versión, que es de un autor, se llama David Wiesner, que bueno, lo que él hace no es exactamente una parodia, sino que toma el cuento de Los 3 cerditos, él lo reconoce en su página web, que lo hace porque es un cuento muy conocido, y lo hace estallar. ¿En qué sentido digo que lo hace estallar? Porque simplemente Los cerditos, la historia comienza como si fuera el relato tradicional, con ilustraciones bastante convencionales, hasta el momento en que el lobo sopla, ¿no? Empieza a soplar en la primera casa de los cerditos. ¿Qué sucede entonces? Bueno, el cerdito sale despedido, pero en vez de ir a la casa de su hermano, se escapa del cuento. Los niños tienen que recorrer muchas páginas antes de aprender a descifrar esas palabras ahí escritas. Y los niños y quienes los acompañan tienen que recorrer muchas páginas juntos hasta que eso empiece a tomar un sentido, que quiere decir a que haya ahí algo que nos importa y que nos dice algo. Nos dice algo y nos importa mucho. Entendemos algo y lo entendemos dándole una importancia especial. Mucho trabajo de acompañamiento para que unos
ganen un sentido por primera vez en la vida y otros repasen un sentido y puedan volver a escribirlo. Una hermosa oportunidad para dos.